Hola, estamos aquí de verano. Hoy me desplacé, hoy no estoy en casa, hoy estoy cerca de la universidad. Bueno, de hecho estoy justo en el aulario, enfrente de la universidad, en una zona. Lo que tengo detrás mío es la zona donde se puede volar legalmente drones, y aprovechando que estamos en verano y que hay poca gente por aquí alrededor, lo único que hay aquí a mi derecha es el jardín botánico, y quizá están en un concierto o algo así porque se oye música, así que aparte de un poco de música de fondo no hay mucho más por aquí. Hoy quiero hablarte de algo que continúa con el tema de los microservicios. Por cierto, soy Jonathan, estás en el canal A Contracorriente y vamos a continuar con el tema de microservicios, pero tratando la última parte. Los microservicios son muy largos de explicar. Hay mucho escrito, probablemente lo que más hay que leer, o lo primero que hay que leer de microservicios, es a Martin Fowler, y bueno, yo creo que los sitios donde se puede leer a Martin Fowler ya explican muy bien todos estos detalles. Sin embargo, cuando uno se introduce en el tema de microservicios, al final siempre hay una serie de cosas que causan duda, y hoy voy a intentar resolver esa tercera parte de los microservicios que causan duda, que es cómo se despliegan, cómo se ponen a funcionar cuando estamos ya en producción, ¿no? Entonces, quisiera empezar por explicar, por continuar con el vídeo anterior, que realmente los microservicios son una evolución de una arquitectura SOA, una arquitectura orientada a servicios. Y realmente lo que se buscaba cuando se empezó a dividir esos grandes aplicaciones entre aplicaciones más pequeñas o microservicios, lo que se estaba buscando al final son agilidad, escalabilidad, rendimiento, resiliencia ante posibles fallos. Entonces, los microservicios tienen algunas particularidades. Como son programas tan pequeños y tienes un montón de ellos y los vas a tener que poner todos a funcionar, va a empezar a ser importante el cómo se relacionan los microservicios entre ellos. Y ahí voy a contarte un poco opciones de cómo dos microservicios se pueden pasar mensajes. Se pueden pasar mensajes a través de una API REST, eso ya lo explicaré en más detalle ahora. Se pueden pasar mensajes a través de bus de mensajes, por ejemplo, pues con MQTT, que es un protocolo que a mí me gusta mucho, porque es muy liviano, muy fácil de ejecutar y muy fácil de debuguear cuando algo falla. Pero también podemos hablar de sistemas de mensajería mayores, como pueda ser cualquiera basado en protocolo AMQP, o si te suena una marca o una etiqueta, pues por ejemplo, podríamos estar hablando de Kafka. Entonces, además de eso, también te lo conté en el vídeo de la semana anterior, que estará por aquí, que justo otra cosa que caracteriza a los microservicios es que la persistencia de datos es un detalle de implementación, es decir, cada microservicio puede persistir datos como quiera. Y luego otra cosa es el tipo de mensajes. Los mensajes que normalmente viajan a través de microservicio a microservicio son mensajes muy livianos, es decir, aquí tendría poco sentido que los microservicios fueran muy orientados a una necesidad explícita del negocio y que además luego hiciéramos, pues yo que sé, el uso masivo de XML. No tendría mucho sentido. Aquí hablamos de transmisión de paquetes de datos muy sencillos, un JSON, por ejemplo, o simplemente un dato, un número. Eso es lo que nos vamos a encontrar. Así que, nada, voy a reorganizar las ideas y empezamos desde el principio. Vamos. Bueno, pues volviendo por aquí, como te decía en esa breve introducción, y ya siendo mucho más concisos, porque estoy intentando cada vez que hago un vídeo nuevo hacerme mucho más conciso. Cuando dos microservicios intentan hablar entre sí, normalmente utilizan un formato de mensajería liviano, empezando por el final, un formato de mensajería liviano. Aquí estaríamos hablando de cosas como un fichero JSON. En raras ocasiones nos vamos a encontrar que haya un intercambio de datos a través de un XML, aunque puede suceder, porque XML, recuerda que no es solamente un formato de fichero, es además también
un formato que nos permite transportar información y hacerle alteraciones de un origen a un destino. Eso lo puedes ver mejor en los datos más abajo, porque voy a incluir alguna información sobre, algún link interesante sobre XML, cómo construir tu propio DOM, etc. También podemos encontrar dos sistemas de paso de mensajes que son importantes, existen hace tiempo, pero quizá no tienen tanto marketing, que es Protobufers. En el mundo de Python, Protobufers quizás sí gozó o viene gozando de un poco más de renombre, pero tampoco es demasiado conocido. Si lo sacas de Python y de C, no es demasiado conocido, creo. Y el otro es Abro. Abro es muy interesante, lo que pasa que igual que Protobufers quizá ha estado un poco restringido a ciertos lenguajes de programación y ciertos usos y por eso no tiene demasiada publicidad, pero es muy interesante. Y alternativamente a estos tenemos un servicio que ya es algo construido que podemos usar, que es Thrift. Voy a poner un enlace por aquí a lo que es Thrift. Me parece muy interesante porque si no quieres tener que preocuparte sobre el formato en el que viajan tus datos, y la arquitectura de la aplicación es bastante pública, por así decirlo, creo que Thrift puede ser una muy buena idea. Pero de todas formas, échale un vistazo al enlace más abajo, lee la documentación y dime a ver qué te parece en los comentarios. Cuando se define un microservicio o varios microservicios, estos microservicios necesitan explicar al resto del mundo qué es lo que hacen y para qué sirven. Eso se hace mediante un IDL, un lenguaje que define una interfaz. Es más difícil casi explicarlo que mencionarlo. Aquí me estoy refiriendo rápidamente a Swagger, OpenAPI, etc. Todo esto lo vemos muy bien porque antiguamente, por ejemplo, si pensamos en un mundo Java y en un mundo con un ESB, un Enterprise Service Bus, construíamos para poder notificar y conectar a un ESB o al resto de la arquitectura un servicio nuevo, lo que hacíamos era creábamos un WSDL, ¿no? Que es la descripción, el lenguaje o la definición del servicio web que íbamos a conectar. Bueno, pues en este caso esto ahora se llama un IDL, un Interface Definition, es un Interface Definition Language, y en este caso los que más se utilizan es Swagger o OpenAPI, no sé, al final incluso se está adoptando uno como el otro. Hay más, está también Raml, aunque yo particularmente no lo he utilizado nunca, así que no puedo darte información de Raml. Puedo ponerte un link aquí más abajo acerca de lo que es Raml, pero no te puedo ayudar, no te puedo explicar más. Y respecto a Swagger es muy interesante porque algunos lenguajes de programación, yo soy un usuario de Python, tienen algunos componentes o microframeworks. Yo en particular utilizo dos, FastAPI y Flask, y en concreto los dos se integran muy bien con componentes que generan automáticamente el IDL, de tal forma que cuando tenemos ese microservicio funcionando, tenemos un endpoint, por ejemplo /docs, donde automáticamente podemos ver la documentación del proyecto y podemos integrar incluso automáticamente ese microservicio dentro de una arquitectura mayor, con lo cual lo que te estoy diciendo es que todos los desarrollos deberían de tener documentación, pero si tu proyecto no tuviera demasiada documentación pero tiene un IDL, lo bueno que tienes es que se podría hacer siguiendo los paradigmas de microservicios y de HATOAS, se podría descubrir tu microservicio y comprender qué aporta dentro de una arquitectura más grande. Así que, aunque no exista una documentación y aunque la integración no sea mediante una persona, un humano que integra, de forma automática tu servicio podría descubrirse e integrarse dentro de una arquitectura mayor, lo cual está muy bien. Así que eso está bien. Y hablando justo de integración de microservicios, antiguamente, lo explicaba en el vídeo de la semana pasada, antiguamente cuando hacíamos la integración de un servicio dentro de una arquitectura, normalmente lo que hacíamos era conectarlo al ESB, al Enterprise Service Bus. Bien, esto ya no es así, ya se dejó de hacer porque resultaba que normalmente la lógica de negocio no estaba en los servicios o en la aplicación, sino que acababa en muchas ocasiones estando en el ESB, y cuando había que hacer un cambio de ESB, prácticamente lo que estabas haciendo era tirar tu aplicación a la basura y montar una nueva, o
generando un caos en general. Entonces, esto ya no se hace así. Ahora hay lo que se denomina en el mundo de los microservicios Smart Endpoints. Es decir, unos microservicios son inteligentes lo suficientemente como para poder dirigirse a otros microservicios a través de los endpoints que estos tienen, en los que esperan ser contactados o esperan contactar a otros. Esto es una clase de conectividad punto a punto, si así lo quieres ver, y realmente es cierto porque es un microservicio el que invoca a otro. Por ejemplo, en la semana pasada, en el vídeo de la semana pasada te ponía un ejemplo de una cesta de la compra en una tienda. Bueno, pues esto podría ser un ejemplo igual. Cuando decíamos que el carrito de la compra notificaba al catálogo o notificaba a la cesta que, bueno, que ya se había hecho una compra, se habían depositado productos y que el usuario quería ir a pagar, en orquestación lo que tendríamos es un microservicio que invoca a otro, ¿vale? Punto a punto, y le dirige una orden. Le dice, te paso mis datos, ahí está, ahora continúas tú con tu buen saber hacer. En coreografía sería lo mismo, quizá un poco diferente, porque aquí lo que viajaría, más que una invocación directa, sería una llamada directa en la que le notifica, mediante un mensaje, oye, yo ya he terminado con mi parte del procedimiento de negocio, que es hacer la cesta, ahora continúa tú. Esto hay que tener cuidado, porque podríamos caer en un antipatrón. Un antipatrón se define, voy a intentar definirlo con palabras humanas, aunque voy a poner el rótulo por aquí debajo. Un antipatrón se define como básicamente hacer el mal uso de uno de los patrones de arquitectura. Por ejemplo, aquí podríamos caer en el error de agregar una complejidad desmesurada en nuestro proyecto por hacer que todos los microservicios se conecten entre ellos y hablen. También podríamos caer en código duplicado, porque si hay que hacer autenticaciones o hay que hacer validaciones y lo hacemos varias veces, pues no tiene mucho sentido. Entonces, hay algunos antipatrones en los que es posible caer y hay que tener cuidado, pero si tienes cuidado y no caes en antipatrones, hacer una comunicación punto a punto es perfectamente válido. Si por otra parte hacer comunicaciones punto a punto te preocupa porque crees que puedes caer en antipatrones fácilmente, pues podemos utilizar algunas otras técnicas. Por ejemplo, los Smart Endpoints no solamente son hablar de un microservicio a otro, también podríamos adoptar patrones que son muy visibles o que existen hoy en cloud. Por ejemplo, un API Gateway, una API Gateway al final no deja de ser un componente de software, no sé si llamarlo microservicio también, no me atrevo, pero bueno, es un componente de software que al final lo que hace es conocer microservicios, conocer la URL, la parte del dominio que se está invocando, y lo que hace es asociar ciertos microservicios a ciertas partes de la URL. Esto está bien porque además estos componentes como API Gateways suelen hablar REST. Al final REST va a ser algo que se va a repetir mucho en el mundo de microservicios. Obviamente se puede utilizar otras cosas, en este caso API Gateway utiliza REST porque es un componente HTTP y al final esto tiene cosas buenas y malas. Yo creo que tiene más cosas buenas que malas, pero déjame intentar enumerar alguna. Por ejemplo, es todo muy ligero, la comunicación con un API Gateway es todo muy ligero. Se puede encargar de controlar los errores, se puede encargar de hacer el logging, se puede encargar de guardar los logs de lo que está pasando en tu mundo de microservicios, en tu ecosistema de microservicios, puede hacer throttling, puede hacer rate limits, puede hacer, no lo sé, controles de seguridad. Así que un API Gateway, cuando tu aplicación es sencilla, es una buena idea. Por ejemplo, mira, déjame ponerte un ejemplo de un API Gateway y microservicios que son bastante usados en la actualidad. Si conoces algo del mundo de cloud y, por ejemplo, te suena Amazon, una forma bastante interesante de poner funcionalidades en la forma de microservicios a funcionar es precisamente esa. Se pone una API Gateway que se hace dueña de la URL, con lo cual el API Gateway controla los namespaces y los endpoints. Ahora te pongo aquí debajo lo que es un namespace y lo que es un endpoint. Y a partir de ahí, el API Gateway lo que hace es asocia cada uno de los verbos de HTTP, post, get, head, todos, los asocia a diferentes microservicios.
De esta forma, lo que estamos haciendo es publicando de una forma muy fácil, una aplicación construida a base de, por ejemplo, funciones lambda o simplemente microservicios. Esto me parece súper rompedor, muy interesante, porque cuando tienes que construir una aplicación desde cero, si ya lo haces pensando en que lo vas a hacer de esta forma, te concentras solamente en codificar y dejas todas las rutinas repetitivas aparte, de tal forma que en el mismo ecosistema de Amazon, toda la seguridad, toda la gestión de identidades, lo haces aparte y no tienes que volver a programarlo, así que no caes en el antipatrón de duplicar rutinas o duplicar programación. Si por contra utilizar un API Gateway no te llama mucho la atención o crees que ya está todo hecho y prefieres hacer algo más innovador, pues a lo mejor utilizar un broker de mensajes puede ser una buena idea. Aquí tienes que tener en cuenta en que no es un antipatrón, pero quizá es un pequeño punto de acople. El broker de mensajes al final es una pieza que tienes que tener sí o sí para que todos los microservicios se comuniquen entre ellos, independientemente de la tecnología que pongas. Es decir, puedes poner lo que a mí me gusta, que es MQTT, o puedes poner cosas más potentes, más robustas para entornos, pues yo que sé, no solamente telemétricos o no sé, entornos de Big Data. Puedes poner AMQP o puedes poner lo que quieras al final. Lo que importa es que si vas a poner un broker de mensajes, tienes una pequeña pieza donde tus microservicios acoplan. Lo sabes, sufres la realidad y intentamos que el acople sea lo mínimo. Pero eso está bien, es una buena forma de funcionar. ¿Qué tiene cosas buenas? ¿Qué tiene de cosas buenas un broker de mensajes? Pues el mensaje va en tiempo real, vive el tiempo real, y con lo cual, si tú estableces políticas alrededor del broker de mensajes con lo que respecta al tiempo de vida de los mensajes dentro del broker, estás haciendo cosas muy interesantes. Estás llevando prácticamente tu aplicación a funcionamiento en tiempo real, que tiene muchas complicaciones, pero es muy interesante, es un enfoque muy interesante que muy pocas veces se ha puesto en servicio. Por ejemplo, se ha puesto en servicio en mundo IoT, pero no se ha puesto en servicio en muchos otros entornos, con lo cual es súper interesante. Además, también tenemos la posibilidad de tener confirmaciones de mensajes. Ten en cuenta que, por ejemplo, lo llevo a un caso muy sencillo. Un MQTT tiene 3 niveles de calidad de servicio. La calidad de servicio aquí no es calidad de servicio de mundo IP, en el que lo que nos aseguramos es que descartamos paquetes para poder dar prioridad a otro tipo de tráfico. No, aquí la calidad de servicio en MQTT significa si hay que no asegurar la recepción y el envío de mensajes publicados y suscritos, si hay que esperar cuando alguien pide que se verifique, al menos a que se entregue, o si hay que asegurarnos que entregamos y leemos. Esos son los 3 niveles de calidad de servicio. Si llevamos al nivel de calidad QoS2, 0, 1 y 2, si llevamos a QoS2 toda la comunicación de microservicios, al final estamos haciendo una aplicación súper interesante en la que tenemos todo tipo de confirmaciones de lectura y por lo tanto tenemos un buen punto sobre el que apoyarnos para poder hacer cualquier técnica de rollback. Es decir, si tiramos hacia adelante una transacción, por ejemplo, cesta de la compra, mando información a facturación, pero luego algo falla en facturación, puedo hacer un mensaje hacia atrás diciendo deshaz todas las operaciones previas con un QoS2 y por lo tanto tengo una confirmación de lectura. Así que sé seguro que cuando los microservicios que están antes en el proceso reciban el mensaje y confirmen que han leído la acción, sé que el rollback va a suceder y va a suceder bien. Esto no siempre lo tenemos. De hecho, en el mundo de las bases de datos, esto ha sido un dolor de cabeza a lo largo de mucho tiempo. Así que esto es una segunda forma de hacerlo. La tercera forma es la que os adelantaba en el vídeo de la semana pasada. Hay unos componentes que se llaman Service Registry y Service Discovery, descubridor de servicios y registros de servicios. Bueno, en el mundo de contenedores, que contenedores es solamente una forma de implementación de microservicios, tenemos estos dos componentes de forma bastante habitual. El API Gateway es algo que tenemos en el mundo cloud, casi todos los clouds tienen un servicio similar, y eso no significa que no haya Service Registries y Service Discoveries, pero sí que es verdad que en el mundo de contenedores la parte del API Gateway existe, pero existe como parte de lo que se denomina el backplane de control. Esto es terminología de Kubernetes.
y fuera de ahí es difícil verlo, es difícil que uno lo vaya a volver a montar otra vez, mientras que en Cloud tú puedes tener funciones lambda y tener una API Gateway por delante que las defiende y las protege y razona el uso de la URL, y no necesitas un Service Registry ni un Service Discovery. Entonces, he intentado describir con palabras humanas lo que es un Service Registry y un Service Discovery, y bueno, justo te lo quería explicar tal cual como yo lo he escrito antes de empezar este vídeo. Por ejemplo, un Service Registry, rápido, características. Básicamente gestiona todo lo que es la ubicación de los microservicios, esta vez en la forma de contenedores que suelen estar detrás, dentro de probablemente de una red estanca al que no se llega públicamente y desde donde vamos a ofrecer nuestra lógica de negocio. En este caso, los microservicios se registran ellos mismos directamente en el Service Registry. Esto creo que lo explicaba en alguno de los vídeos anteriores. Básicamente lo que hacemos es balizamos los microservicios de tal forma que cuando arrancan hacen una llamada de algún tipo, un HTTP, un comando GET, no sé, una llamada a una API, algo, se balizan de alguna forma y se registran en el Service Registry diciendo: yo soy un microservicio, esta es mi IP aparente, la de la red virtual dentro del mundo de los contenedores en este caso. Este es mi nombre de DNS asignado por el servicio de contenedores y yo tengo este tipo de funcionalidades, me puedes utilizar para ese tipo de funcionalidades. Al final lo que estamos haciendo con esta funcionalidad de Service Registry es tener como una especie de directorio de elementos utilizables, directorio de microservicios donde tenemos elementos utilizables. Está bien, es interesante, pero es algo diferente a lo que es el Service Discovery. En el Service Discovery hay dos tipos de descubrimiento propiamente. Por una parte está el descubrimiento de cliente. El descubrimiento de cliente lo que nos está diciendo es: el cliente intenta acceder al mundo de los microservicios, al ecosistema de microservicios, y lo primero que hace es se dirige a un Service Discovery y le pregunta, le hace la misma petición que si la hiciera realmente sin Service Discovery. Y el Service Discovery enseguida localiza recursos. A continuación, normalmente lo que suele suceder es que se manda de vuelta al cliente a que haga una segunda transacción contra otro elemento, por ejemplo, una API Gateway. Y este API Gateway ya va a ser el que se va a encargar de ese punto en adelante de gestionar las transacciones. Esto es desde el punto de vista del cliente porque es el cliente el que lanza las acciones. Tenemos por otra parte lo que es el descubrimiento de servidor. En este caso lo que tenemos es una solicitud de un cliente, por ejemplo, a un balanceador de carga. Yo, por ejemplo, he hecho esto con HAProxy y lo que se hace realmente es: tú pides al balanceador de carga un recurso y el balanceador de carga es el que se encarga de contactar con el Service Discovery, localizar la lista de elementos, si no la tuviera ya actualizada en su configuración, porque puede funcionar en tiempo real, y encontrar en ese momento el componente más ideal y hacer llegar la solicitud original, no una segunda, la solicitud original del cliente a ese componente, a ese microservicio. De esta forma estaríamos teniendo un descubrimiento de servicios en el que, a diferencia del de cliente, que es como un directorio, aquí lo que sabemos es en todo momento exactamente cuántos componentes y de qué tipo tenemos. Por eso, entre las dos opciones, creo que es bastante más interesante tener un descubrimiento de tipo servidor, es decir, tener un balanceador de carga. Si luego quieres tener una API Gateway por el medio, bien, pero tener un balanceador de carga y que sea el balanceador de carga el que localice al Service Discovery, se encargue de saber todos los componentes que tiene y que sea un balanceador de carga el que pueda hacer esas cosas que son tan importantes para nosotros cuando exponemos aplicaciones: balancearlas, protegerlas, aportar funcionalidad de CQRS, hacer de Circuit Breaker, incluso hacer de WAF. Todo esto son funcionalidades que van a estar, si no directamente en el punto de inspección del balanceador de carga, al menos muy cerca del balanceador de carga. Por lo tanto, en un entorno, en un ecosistema de microservicios, tener un balanceador de carga, tener un Service Discovery, creo que es una pieza fundamental.